Mi madre escuchaba atentamente como siempre lo hacía, mostrando una paciencia infinita. Sabía que mi padre se involucraba profundamente con sus casos en el trabajo, y aunque a veces me parecía que era demasiado, comprendía que no podía dejar de hacer lo que consideraba correcto. El niño al que mi padre hacía referencia se llamaba Joaquín, tenía apenas 15 años, pero su vida había sido tan dura como la de muchos adultos. Según mi padre, su madre había sido arrestada por tráfico de drogas, y su padre, nadie sabía quién era. Joaquín estaba solo en el mundo con una mirada de miedo constante y un cuerpo delgado que parecía no haber comido bien en mucho tiempo. Mi padre, que siempre había sido firme, parecía conmovido por la situación de este joven. Este niño, Teresa, podría haberse perdido en el camino, pero a pesar de todo lo que ha vivido, sigue siendo educado, inteligente. Ha estudiado por su cuenta y aunque la vida le ha dado la espalda, no ha decidido rendirse, decía mi padre con una expresión que nunca había visto en él. En ese momento me di cuenta de lo decidido que estaba. Vamos a ayudarlo, Felipe, dijo mi madre finalmente, después de un largo silencio. Siempre había sido cauta, pero no podía negar que, al igual que mi padre, sentía que este niño necesitaba algo que solo nosotros podíamos ofrecerle. ¿Estás pensando en adoptarlo?, preguntó mi madre con un tono que me sorprendió. No pensaba que mi madre, tan pragmática y cuidadosa, considerara esa opción tan rápidamente. Pero mi padre asintió con determinación. Sí, Teresa, pienso que podemos darle una oportunidad. Tenemos espacio, tenemos lo que él necesita, y lo más importante, lo podemos hacer sentir que tiene una familia. Los ojos de mi madre se iluminaron, y aunque era una mujer fuerte y decidida, pude ver la suavidad en su mirada al pensar en la posibilidad de dar un hogar a este niño tan perdido. Aquella noche, mientras ellos discutían sobre los detalles, yo me quedé en la mesa sin saber qué decir. Siempre había sido la única hija, y la idea de que otro niño pudiera ocupar ese lugar, aunque me costaba aceptarlo, también me llenaba de curiosidad. Nunca había visto a mi padre con tanta determinación, y eso me hizo pensar que tal vez este niño tenía algo especial, algo que necesitaba para cambiar su vida. El lunes siguiente mi padre trajo a Joaquín a nuestra casa para conocernos. Recuerdo que lo observé desde la ventana mientras él se acercaba al portón con paso inseguro. Estaba flaco con el cabello despeinado y la mirada perdida, como si temiera que algo malo fuera a sucederle en cualquier momento. Mi padre le dio un leve abrazo en la entrada, y mi madre, siempre tan cálida, lo saludó con una sonrisa que intentaba transmitirle confianza. Hola, Joaquín, soy Teresa, dijo mi madre con dulzura, invitándolo a entrar. El tímido apenas levantó la mirada, y me miró de reojo como si no estuviera seguro de cómo comportarse. ¿Cómo estás, niño?, pregunté tratando de romper el hielo. Bien, señora, respondió con voz suave, apenas audible, mientras se sentaba en la silla que mi madre había preparado para él. El almuerzo fue incómodo al principio. Joaquín comía lentamente mirando su plato como si no estuviera acostumbrado a tanta comida. Mi madre, con su instinto maternal, enseguida se dio cuenta y le ofreció más. Come tranquilo, hijo, hay bastante comida, dijo con una sonrisa cálida. Fue entonces cuando vi una pequeña sonrisa tímida en el rostro de Joaquín, como si nunca antes hubiera tenido a alguien que se preocupase por él de esa manera. Usted cocina muy bien, señora Teresa, dijo finalmente permitiéndose mirarla a los ojos. Mi madre sonrió y con una mirada de comprensión, me lanzó una mirada que decía todo: este niño está buscando algo que nosotros le podemos dar. Aquella fue la primera vez que vi a Joaquín sonreír de verdad. Y aunque no lo sabía en ese momento, esa sonrisa sería el principio de una transformación en nuestras vidas. Hola, queridos míos. Mi nombre es Carmen, pero todos me llaman abuela Carmen. Tengo 75 años y nací en un pequeño pueblo en Jalisco, llamado San Miguel del Alto. A los 20 años me mudé a la Ciudad de México, donde he vivido toda mi vida. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que he guardado en mi corazón durante más de 50 años, una historia que muy pocos en mi familia conocen, ya que el dolor que llevé dentro me impidió contarla. Recuerdo que cuando era niña, mi familia era sencilla, pero muy unida. Mi padre, Felipe, era policía. Un hombre de principios firmes, que siempre decía que un policía debe ser un ejemplo para la sociedad. Tenía una mirada severa, pero su cariño se notaba en cada gesto, aunque nunca lo expresaba mucho. Mi madre, Teresa, era maestra en una escuela primaria en la colonia Roma. Ella era una mujer fuerte y trabajadora, que se levantaba temprano cada mañana,
preparaba el desayuno, y aún así siempre llegaba puntual a su escuela. Vivíamos en una casa modesta, cerca de un pequeño mercado donde mi madre solía comprar los ingredientes frescos para nuestra comida. Teníamos un pequeño jardín con árboles de aguacate y limones, que mi padre cuidaba con mucho esmero. Aunque no teníamos lujos, nuestra vida estaba llena de amor y alegría. Crecí siendo hija única, ya que después de varios intentos fallidos, mis padres no pudieron tener más hijos. Recuerdo que por mucho tiempo fui el centro de atención de ambos, aunque nunca fui mimada en exceso. Mi madre siempre me enseñaba que el privilegio trae consigo la responsabilidad. Cuando me quejaba de tener que ayudar con los quehaceres de la casa, ella siempre me decía que el trabajo en equipo era lo más importante. Estudiaba en la misma escuela donde mi madre daba clases, lo que para mí era una pesadilla, porque no podía hacer nada sin que ella se enterara. Todo el mundo pensaba que tener una madre maestra era algo genial, pero para mí, no podía hacer nada malo ni esconder ningún error. Mi madre siempre estaba al tanto de todo, y eso me aterraba. Los fines de semana eran sencillos pero felices. Los sábados íbamos al mercado a comprar frutas y verduras, y los domingos después de la misa, mi madre preparaba una sopa de fideos que siempre me parecía la mejor del mundo. En esas ocasiones mi padre invitaba a sus amigos, casi todos policías como él, para compartir la comida con nosotros. Aunque era una vida humilde, siempre estaba llena de seguridad y de amor. Todo cambió, sin embargo, en un invierno de 1965. Recuerdo como si fuera ayer aquel frío cortante de diciembre en la Ciudad de México. Aquella noche mi padre llegó a casa más tarde de lo normal, con una expresión en su rostro que nunca había visto. No era cansancio, era emoción. Él, que siempre era tan callado, no paraba de hablar esa noche durante la cena. Teresa, hoy conocí a un niño que me conmovió profundamente, dijo mi padre mientras removía la sopa de lentejas que mi madre había preparado. Es un caso difícil, un niño de la calle sin padres, que está solo en este mundo, explicó mi padre, que siempre había sido muy reservado con lo que pasaba en su trabajo. Durante las siguientes semanas, Joaquín comenzó a venir más seguido a casa. Al principio las visitas eran cortas y un poco incómodas, pero poco a poco comenzó a sentirse más cómodo con nosotros. A veces se quedaba para la cena, ayudaba a mi padre en el jardín o se sentaba a leer en la sala. Cada vez que llegaba parecía un poco más relajado, como si comenzara a creer que de verdad estaba en un lugar donde podía estar seguro. Recuerdo un día, cuando mi madre y yo estábamos en la cocina preparando la cena, y Joaquín se acercó a mi padre, que estaba regando las plantas en el patio. ¿Puedo ayudarle, señor Felipe?, preguntó tímidamente. Mi padre, que siempre había sido muy serio, lo miró con una sonrisa ligera y le dijo, claro, ven a ayudarme a podar los arbustos. Era la primera vez que mi padre lo llamaba por su nombre y no le decía muchacho o chico. A medida que pasaban los días, Joaquín empezó a contar más sobre su vida. Relataba que su madre, antes de ser arrestada, había sido adicta a las drogas y que su padre nunca estuvo presente. Había vivido en las calles de Tepito, un barrio peligroso de la Ciudad de México, donde la vida no era fácil para nadie. A pesar de todo eso, Joaquín había mantenido la esperanza. Estaba decidido a estudiar, a cambiar su vida, y lo más sorprendente, tenía sueños para el futuro. Mi sueño es ser mecánico, me dijo un día mientras estaba en el taller de mi padre, mirando las herramientas que él usaba para arreglar cosas en la casa. Quiero entender cómo funcionan los motores, cómo se arreglan los coches, me confesó con una pasión que me conmovió. Claro que puedes hacerlo, Joaquín, le respondí. Con trabajo y dedicación, puedes lograr lo que quieras. Recuerdo cómo sus ojos se iluminaron con esa respuesta. Me di cuenta de que a pesar de todo lo que había pasado, este niño no había perdido la esperanza de tener un futuro mejor. En las semanas que siguieron, Joaquín fue más allá de solo ayudar en casa. Comenzó a preguntarme sobre mis estudios, sobre las cosas que me gustaban. Era un chico callado, pero con una curiosidad insaciable. Me preguntaba por todo, desde lo que estábamos aprendiendo en la escuela hasta lo que hacíamos en nuestra vida cotidiana. El día que me preguntó si podría llegar a ser mecánico, me sorprendió lo genuino de su voz, la esperanza en sus palabras. ¿De verdad crees que puedo ser mecánico, señora Carmen?, me preguntó. En ese momento me di cuenta de que ese niño no solo necesitaba un techo sobre su cabeza, necesitaba a alguien que le ayudara a creer en sí mismo. Sí, claro que puedes, Joaquín.
Solo tienes que seguir trabajando duro y aprender lo más que puedas. El esfuerzo siempre trae sus frutos, le dije mientras le ponía una mano en el hombro. Aunque era un gesto simple, lo vi como un pequeño paso en su camino hacia el futuro que siempre había soñado. Mi madre, aunque aún cautelosa, comenzó a abrirse más a la idea de acoger a Joaquín como uno de nosotros. Al principio estaba preocupada, temía que las dificultades de tener un adolescente en casa fueran demasiado grandes. Pero con el paso de los días veía cómo su actitud comenzaba a cambiar. Joaquín no solo estaba comenzando a integrarse en nuestra familia, sino que también estaba comenzando a curarse poco a poco. Un domingo después de misa, mi madre preparó una gran comida para toda la familia. Joaquín estaba sentado a la mesa, comiendo y riendo con nosotros, algo que nunca imaginé que vería en él tan pronto. A veces miraba a mi padre con ojos de admiración, como si no pudiera creer que estaba sentado allí, en esa mesa, con gente que lo aceptaba sin juzgarlo. Esa tarde mi madre y mi padre, sentados en el patio, intercambiaron una mirada que lo decía todo. Yo los observaba desde la ventana, mientras ellos discutían en silencio, pero con la certeza de que el futuro de Joaquín estaba comenzando a cambiar, y con él también nuestras vidas. A medida que pasaban los días, Joaquín se fue convirtiendo más y más en parte de nuestra vida. En casa, ya no era el niño extraño y tímido que había llegado aquella primera vez, sino que se sentía como en familia. Mi madre, que siempre había sido tan reservada, comenzó a darle más responsabilidades, como ayudar con la limpieza de la casa o acompañar a mi padre al mercado los sábados. Mi padre, por su parte, se encargaba de enseñarle todo lo que sabía sobre reparación de autos, un oficio que él había aprendido de joven y que le había dado de comer durante muchos años. Recuerdo una tarde cuando Joaquín, mientras ayudaba a mi padre a arreglar el coche, me miró y me preguntó: «Carmen, ¿usted cree que algún día podré tener mi propio taller de mecánica?». Me quedé sorprendida por su pregunta. No era una simple curiosidad, sino una pregunta cargada de esperanza y determinación. «Claro que sí, Joaquín», le respondí con firmeza. «Si sigues trabajando como hasta ahora, estudiando y aprendiendo, tendrás tu propio taller algún día». «Yo lo sé». Su rostro se iluminó y por un momento vi en sus ojos una chispa que no había visto nunca antes. Era la esperanza de un futuro mejor, algo que él pensaba que ya no era posible. Sin embargo, no todo fue fácil. A pesar de los esfuerzos de todos por integrarlo, Joaquín todavía tenía momentos de inseguridad. A veces durante la noche podía escuchar sus sollozos desde su habitación, como si aún estuviera procesando el dolor de su pasado. En esos momentos mi madre y yo tratábamos de hacerle sentir que estaba en un lugar seguro, donde no tenía que temer a nada. Un día mi madre me llamó al cuarto mientras preparábamos la comida y me dijo: «Carmen, creo que Joaquín está empezando a confiar en nosotros, pero aún guarda mucho dolor dentro. Hay algo en sus ojos, una tristeza que no se puede borrar tan fácilmente». Era cierto. A pesar de sus sonrisas y su voluntad de adaptarse, todavía había algo en el que no terminaba de sanar. A lo largo de los meses, Joaquín comenzó a contar más sobre su vida en las calles. Me dijo que muchas veces se había sentido invisible, que la gente lo miraba como a un ladrón antes de conocerlo, solo por su apariencia. «Siempre pensaron que era un delincuente», me decía con tristeza. «Nunca me dieron una oportunidad de demostrar que podía ser algo más». Mi madre, al escuchar sus palabras, lo abrazó con fuerza. «Tú no eres lo que los demás piensan, Joaquín. Eres lo que decides ser. Aquí tienes una oportunidad de empezar de nuevo, y vas a ver que todo lo que sueñas se puede lograr». Las palabras de mi madre parecían haber tocado algo profundo en su corazón, y por primera vez, Joaquín se dejó abrazar sin sentirse incómodo. A medida que pasaron los meses, sus visitas a casa se volvieron más frecuentes. A veces llegaba solo a pasar el rato con nosotros, y otras veces se quedaba a dormir en nuestra casa. Poco a poco empezó a tener más confianza en sí mismo. Ya no veía el miedo en sus ojos cuando miraba a mi padre o a mi madre. En su lugar había una mirada de gratitud, una mirada que mostraba cuánto significaba para él ser parte de nuestra familia. Una tarde, mientras estábamos en el jardín, mi padre le dio una pequeña herramienta a Joaquín y le dijo: «Esta es para ti. La vas a necesitar en tu camino». Joaquín la miró con asombro y la guardó en su bolsillo, como si fuera un tesoro. «Gracias, señor Felipe. La cuidaré mucho», dijo con una sonrisa tímida. Esa tarde sentí que algo importante había cambiado en Joaquín.
Había encontrado algo más que un hogar, había encontrado una familia que lo aceptaba tal como era, con sus cicatrices, sus miedos y sus sueños. Y lo más importante, había encontrado esperanza. El tiempo pasó y la relación con Joaquín continuaba evolucionando. A medida que pasaban los meses, notaba que ya no era el mismo joven que había llegado a nuestra casa, cargado de inseguridad y temor. Ahora, en sus ojos había una nueva chispa, la confianza en sí mismo. Mi padre y yo habíamos hecho todo lo posible para que se sintiera parte de nuestra familia, pero el verdadero cambio estaba sucediendo dentro de él. Era como si, poco a poco, fuera encontrando su lugar en el mundo, un lugar donde podía ser él mismo, sin miedo a ser juzgado. Recuerdo que una tarde, mientras estaba en el patio ayudando a mi madre a regar las plantas, Joaquín se acercó a mí con una sonrisa tímida, pero sincera. Carmen, he estado pensando, tal vez ya es hora de que busque trabajo para empezar a ahorrar y ayudar en casa, dijo con una seriedad que me sorprendió. Era algo que no esperaba de él, pero que me hizo sentir una gran satisfacción. Sabía que Joaquín había estado luchando por encontrar un propósito, y el hecho de que quisiera tomar la iniciativa y buscar su propio camino me hizo darme cuenta de lo lejos que había llegado. Claro que sí, Joaquín. Eres capaz de hacerlo. Aquí en la ciudad hay muchos trabajos, y tú tienes las manos y el corazón para hacerlo. No dudes de ti mismo, le respondí con una sonrisa en el rostro. En ese momento me di cuenta de que ya no era solo un niño necesitado de ayuda, sino un joven que estaba dispuesto a luchar por su futuro. Durante ese tiempo, Joaquín comenzó a tomar más responsabilidades en casa. Ayudaba a mi madre con la cocina, a mi padre con la reparación de algunos objetos y, poco a poco, también se fue haciendo cargo de algunas tareas que antes parecían demasiado grandes para él. Había algo en su actitud que me hacía pensar que estaba listo para más. Estaba dispuesto a asumir los retos que le deparaba la vida, y eso me llenaba de orgullo. Un día, mi padre me miró y me dijo: Carmen, creo que Joaquín está listo para dar el siguiente paso. Ha demostrado que tiene lo que se necesita para ser algo más que un simple niño de la calle. Necesita algo que lo motive más. En ese momento supe exactamente a qué se refería. Mi padre quería que Joaquín tuviera la oportunidad de estudiar, de aprender un oficio que le permitiera ganarse la vida dignamente. Sabía que no sería fácil, pero confiaba en que Joaquín tenía el potencial para lograrlo. Esa noche, mientras cenábamos, mi padre le hizo una propuesta a Joaquín: Hijo, ¿qué te parece si te inscribes en una escuela técnica? Yo conozco un lugar donde enseñan mecánica, y si lo deseas, te puedo ayudar con los gastos. Joaquín lo miró con sorpresa, y por un momento me pareció que no entendía lo que mi padre le estaba ofreciendo. Sin embargo, cuando comprendió la magnitud de la oportunidad, sus ojos brillaron de emoción. ¿De verdad, señor Felipe? ¿Cree que yo podría hacerlo?, preguntó con una mezcla de incredulidad y esperanza en su voz. Mi padre asintió con firmeza. Sí, Joaquín. Sé que puedes hacerlo. Tienes las manos, la mente y el corazón para lograrlo. Solo necesitas el conocimiento adecuado. Aquel fue un momento crucial en la vida de Joaquín. Sentí que por fin había encontrado el camino que siempre había estado buscando. Mi madre, que había estado escuchando en silencio, añadió: Este es solo el primer paso, Joaquín. El esfuerzo y el trabajo van a ser los que te lleven a donde quieras llegar. Al día siguiente, mi padre y yo lo acompañamos a la escuela técnica para inscribirlo. Joaquín estaba nervioso, pero al mismo tiempo, tenía una sonrisa que no podía ocultar. Había algo en su actitud que me hizo pensar que esta vez era diferente. Estaba listo para luchar por su futuro y nosotros, como familia, estábamos dispuestos a apoyarlo en cada paso de su camino. Los días pasaban con rapidez, y el comienzo de la nueva etapa en la vida de Joaquín no estuvo exento de desafíos. Aunque tenía el deseo y la determinación de estudiar mecánica, adaptarse a la rutina escolar y a la disciplina de un entorno académico era un reto. Pasó algunas noches en vela, preparando sus tareas y estudiando por su cuenta, mientras mi padre y yo le dábamos algunos consejos y apoyos. Su dedicación y esfuerzo me impresionaban cada vez más, y aunque a veces dudaba de sí mismo, se mantenía firme en su propósito. Los fines de semana, después de asistir a clases, Joaquín se quedaba en casa para descansar y también para ayudar con las reparaciones. Mi padre lo guiaba en cada tarea, mostrándole cómo arreglar un motor, cómo reparar una bicicleta o hasta cambiar el aceite del coche. Joaquín parecía absorber cada lección con una avidez que no había visto antes en él.
Tenía una mirada concentrada y sus manos, que antes temblaban de miedo, ahora se movían con confianza. Mi padre, que siempre había sido reservado, comenzó a abrirse más con él, como si viera en Joaquín algo más que un simple aprendiz, veía a un joven con mucho potencial. «Vas a ser un gran mecánico, Joaquín», le dijo un día mientras arreglaban el coche en el taller de casa. Joaquín sonrió tímidamente, pero se notaba que aquellas palabras de mi padre significaban mucho para él. Por primera vez sentí que mi padre lo veía como un igual, como alguien con un futuro brillante, y no solo como un niño de la calle al que le dimos una oportunidad. Con el tiempo Joaquín comenzó a tener más confianza en sí mismo. Ya no era el joven que se escondía detrás de una pared de inseguridad. Ahora hablaba con más facilidad y, lo más importante, tomaba decisiones por sí mismo. Fue en esos momentos que vi el verdadero cambio en él. No solo estaba aprendiendo a ser mecánico, sino que también estaba aprendiendo a ser un hombre responsable. Un día, mientras cenábamos, Joaquín nos dio una noticia que nos sorprendió a todos. «He decidido trabajar en un taller los fines de semana», dijo con una sonrisa en el rostro. «Quiero ganar algo de dinero para ayudar a la familia, y también quiero empezar a ahorrar para mi futuro». Mi madre y yo nos miramos sorprendidas, pero luego sonreímos al ver lo decidido que estaba. «Es una excelente idea, Joaquín», le respondió mi madre. «Si trabajas en algo que te gusta, el dinero llegará, pero lo más importante es que sigas aprendiendo y mejorando cada día». Mi padre, aunque no lo decía abiertamente, estaba muy orgulloso de él. «Es un buen chico, Carmen», me dijo esa noche mientras tomábamos una taza de café. «Nunca pensé que alguien como él pudiera llegar tan lejos. Tiene algo especial». Yo no podía estar más de acuerdo. Joaquín había pasado de ser un niño perdido en las calles a convertirse en un joven lleno de sueños y con una visión clara de su futuro. Y así, con trabajo, dedicación y el apoyo de todos nosotros, Joaquín continuó creciendo. A veces las noches eran largas y los exámenes difíciles, pero siempre había algo que lo mantenía firme, el deseo de cambiar su vida, de ser alguien mejor. Y nosotros como familia estábamos ahí para apoyarlo porque sabíamos que aunque el camino no siempre fuera fácil, su determinación lo llevaría a cumplir sus sueños. Con el paso de los meses, la vida de Joaquín comenzó a cambiar aún más. Su trabajo en el taller de mecánica durante los fines de semana le permitió adquirir habilidades prácticas y, al mismo tiempo, ganar algo de dinero. Empezó a ser más independiente, pero al mismo tiempo, nunca dejó de ser parte de nuestra familia. Cada vez que venía a casa después de un día de trabajo, su rostro reflejaba una satisfacción que no había visto en él antes. Se sentía orgulloso de lo que hacía, de lo que había logrado, y eso lo motivaba a seguir adelante. En el hogar, la convivencia con él se volvió más natural. Joaquín ya no era el niño tímido que llegaba de la calle, era un joven que tenía sueños y estaba dispuesto a luchar por ellos. Pasaba mucho tiempo con mi padre en el taller y muchas veces, los tres, mi madre, mi padre y yo, nos sentábamos en el jardín a compartir las historias del día, a reír y a disfrutar de la paz que habíamos construido juntos. Un día, mientras Joaquín reparaba el motor de la camioneta en el patio, mi madre se acercó a él con una taza de café y con una sonrisa cálida, le dijo: «Estoy tan orgullosa de ti, Joaquín. Ver todo lo que has logrado me llena el corazón de alegría». Joaquín levantó la vista de su trabajo, un poco sorprendido por las palabras de mi madre, y luego sonrió, agradecido. «Gracias, señora Teresa», dijo con los ojos brillando de emoción. «No sé qué hubiera hecho sin ustedes. Ustedes me dieron una oportunidad cuando nadie más lo hizo». Mi madre no respondió con palabras, solo le puso una mano en el hombro, dándole a entender que, para ella, no había nada que agradecer. Para nosotros lo más importante era ver cómo Joaquín había crecido, cómo se había convertido en alguien con un propósito y un futuro brillante. En cuanto a mi padre, su relación con Joaquín también había cambiado profundamente. Antes él era el hombre distante, el que no mostraba fácilmente sus sentimientos. Pero ahora mi padre veía a Joaquín como un hijo más, como alguien que compartía su pasión por la mecánica y por el trabajo bien hecho. A veces los dos pasaban horas hablando sobre motores, vehículos y todo lo relacionado con su oficio. Joaquín le había ganado el respeto de mi padre, algo que pocas personas lograban. Una tarde, mientras caminábamos hacia la tienda del barrio, mi padre se acercó a mí y, sin previo aviso, me dijo: «Carmen, Joaquín es un buen muchacho. Lo veo como un hijo. Me siento orgulloso de lo que ha logrado.
Sus palabras me sorprendieron, pero también me llenaron de felicidad. Sabía que para mi padre expresar sus sentimientos no era algo fácil. Pero en ese momento sentí que todo lo que habíamos hecho por Joaquín había valido la pena. Por supuesto, como en cualquier familia, no todo fue siempre perfecto. Había días en los que Joaquín se sentía abrumado por la presión de los estudios, el trabajo y sus propios miedos. Había momentos en los que su inseguridad volvía a aparecer, pero nosotros estábamos allí para apoyarlo. Mi madre siempre le decía: recuerda, Joaquín, que no tienes que hacerlo todo solo. Estamos aquí para ayudarte. Y él, aunque a veces dudaba de sí mismo, siempre encontraba el valor para seguir adelante. Un día Joaquín se sentó junto a mí en el jardín y con una mirada pensativa, me dijo: Carmen, me siento como si tuviera una segunda oportunidad en la vida. No sé si merezco todo lo que ustedes han hecho por mí, pero cada día trato de ser mejor, de no defraudarlos. Sus palabras me llegaron al corazón, porque sabía que a pesar de todas las dificultades que había enfrentado, Joaquín estaba dispuesto a dar lo mejor de sí. Joaquín, todos merecemos una segunda oportunidad, le respondí, y tú has demostrado que eres capaz de aprovecharla. Lo que estás haciendo, lo estás haciendo por ti mismo, no por nosotros. Y en ese momento vi en su rostro la paz que había estado buscando todo ese tiempo. Ya no era el niño asustado que había llegado a nuestra casa. Ahora, era un joven con confianza en sí mismo y en el futuro que había comenzado a construir. Los meses siguieron pasando y con ellos, Joaquín siguió demostrando su dedicación y esfuerzo. Su trabajo en el taller se convirtió en una oportunidad para aprender más sobre mecánica, y sus progresos no pasaron desapercibidos. Cada vez que veía cómo lograba reparar algo que antes le parecía imposible, sentía una gran satisfacción. Ya no era el mismo joven que temía fracasar, sino alguien que había aprendido a confiar en sus habilidades. Un día, mi padre lo llamó al taller para mostrarle un viejo coche que habíamos comprado para restaurar. Este será tu proyecto, Joaquín, le dijo. Quiero que aprendas a hacer todo lo que le hace falta. Quiero ver cómo lo restauras desde cero. La responsabilidad era grande, pero Joaquín no dudó ni un momento. Aceptó el desafío con determinación, y eso nos llenó de orgullo. Durante las semanas que siguieron, Joaquín se pasó horas trabajando en el coche, lijando, pintando y arreglando cada parte del motor. Al principio cometió algunos errores, pero nunca se dio por vencido. En cada paso que daba se veía la mejora, y la satisfacción en su rostro era inconfundible. Una tarde, después de un día largo de trabajo, se sentó junto a nosotros en el patio y, mirando el coche restaurado, me dijo: no puedo creer que haya sido capaz de hacerlo. Este coche es como una metáfora de mi vida. Empecé en un estado muy malo, pero ahora, poco a poco, voy mejorando. Yo lo miré y sentí que sus palabras no solo se referían al coche, sino a sí mismo. Había pasado por tantas dificultades, pero finalmente había logrado salir adelante. Ese día, decidimos hacer una pequeña celebración en casa para conmemorar el trabajo bien hecho. Mi madre preparó una cena especial, y todos nos reunimos en la mesa. Joaquín, que normalmente no mostraba demasiadas emociones, estaba radiante de felicidad. Fue el primero en levantar su copa y decir: gracias por darme una oportunidad. Esto no habría sido posible sin ustedes. Todos brindamos por su éxito, pero sobre todo por su valentía de enfrentar la vida con la cabeza en alto. Aunque aún quedaban muchas cosas por hacer, algo había cambiado en Joaquín. Ya no veía el futuro con incertidumbre y miedo. Había aprendido a confiar en sí mismo, y esa confianza lo había llevado a alcanzar cosas que antes pensaba inalcanzables. El siguiente paso para Joaquín fue encontrar su propio camino. Después de mucho pensarlo, decidió mudarse a un departamento cercano para comenzar su vida de forma independiente. Sabía que tenía que hacerlo para aprender a ser aún más responsable y para seguir creciendo como persona. Mi madre y yo le ayudamos a elegir los muebles y a preparar su nuevo hogar, y aunque al principio me costó despedirme, sabía que era lo mejor para él. Antes de partir, me miró con esos ojos que ahora reflejaban seguridad y determinación, y me dijo: prometí que iba a ser alguien, Carmen, y lo seré. Gracias por darme todo lo que necesitaba para lograrlo. No los voy a defraudar. Fue en ese momento cuando entendí que aunque ya no viviera con nosotros, Joaquín había encontrado su lugar en el mundo, y ese lugar era uno que había logrado construir con su esfuerzo y dedicación. Esa noche, mientras mi madre y yo cenábamos, sentí una profunda paz.
Aunque sabíamos que Joaquín tendría que enfrentar muchas más dificultades en su vida, también sabíamos que había encontrado el coraje para superarlas. Había encontrado su camino y nosotros, como familia, siempre estaríamos allí para apoyarlo. Los meses pasaron rápidamente y aunque Joaquín ya no vivía con nosotros, siempre estaba en contacto. Nos llamaba para contarnos cómo le iba en su nuevo trabajo, cómo estaba mejorando sus habilidades de mecánica, y cómo su vida comenzaba a tomar forma. Poco a poco comenzó a sentirse más seguro de sí mismo, como si finalmente estuviera tomando el control de su destino. Un día, me llamó para contarme que había logrado algo que había soñado durante mucho tiempo. Carmen, he decidido abrir mi propio taller, me dijo con una emoción que resonaba a través de la llamada. Lo he hecho. Ahora tengo mi propio espacio para trabajar en lo que me gusta. Todo lo que he aprendido, todo lo que me han enseñado, ahora puedo usarlo para ayudar a otros. En ese momento sentí una felicidad inmensa por él. Joaquín había dado el último paso hacia la vida que siempre había soñado. No solo había cambiado su futuro, sino que también había demostrado que con esfuerzo y determinación, uno puede superar cualquier obstáculo. Cuando inauguró su taller, nos invitó a todos a la ceremonia. Mi madre y yo con orgullo fuimos a apoyarlo y al verlo allí, con su propio negocio, no pude evitar emocionarme. Era el joven que había llegado a nuestra casa lleno de miedo y dolor, pero ahora era un hombre hecho y derecho, capaz de valerse por sí mismo y de construir una vida sólida. Gracias, Carmen, me dijo en ese momento mientras me abrazaba fuerte. Gracias por darme una oportunidad. No sé qué hubiera sido de mí sin ustedes. Sus palabras me tocaron profundamente. Ver cómo había crecido, cómo había superado tantas adversidades, me llenó de orgullo y satisfacción. A veces los niños crecen de maneras que nunca esperamos, y yo había sido testigo de una de esas transformaciones, una que me enseñó la importancia de dar amor, de tener fe en las personas, incluso cuando ellas mismas no lo tienen. En los años siguientes, Joaquín siguió prosperando. Su taller creció y poco a poco se convirtió en un referente en el barrio. Su reputación como mecánico se extendió, y muchos lo buscaban para que reparara sus autos. Había logrado lo que en su momento parecía imposible. Y lo había hecho por él mismo con trabajo, perseverancia y el apoyo de una familia que nunca dejó de creer en él. Lo que empezó como una historia de desesperanza y dolor se transformó en una historia de redención, esfuerzo y éxito. Joaquín ya no era el joven perdido de las calles, sino un hombre que había construido su futuro con sus propias manos. Hoy, cuando miro atrás y pienso en todo lo que hemos pasado, me siento agradecida. Agradecida por haber podido ser parte de su vida, por haberle dado la oportunidad de encontrar su camino. Me doy cuenta de que a veces una pequeña acción, un simple acto de bondad, puede cambiar una vida para siempre. Y aunque el camino no siempre fue fácil, cada paso dado nos llevó a un futuro lleno de esperanza y oportunidades. Ahora, cuando Joaquín nos visita, siempre me recuerda lo importante que fue para él tener una familia que lo aceptara tal como era. Y yo le sonrío sabiendo que a pesar de todo, él encontró su lugar en el mundo, y nosotros, como familia, siempre estaremos allí para apoyarlo sin importar lo que el futuro nos depare.